quiero continuar este tópico, se lo voy a dar rapidito ahí concentrado, pero quiero que preste mucha atención. Marcos capítulo 4, verso 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También le acompañaban otras barcas y se desató entonces una fuerte tormenta. Las olas azotaban la barca tanto que comenzaban a hundirse. Levante su mano conmigo y diga: aquel día. No, así no se lo cree nadie. Dígalo fuerte, diga: aquel día, cuando llegó la noche. Y fíjese que Dios me habló ahí, en esa frase y en todo el contexto de la historia que vamos a ministrar, pero dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche. Y tenemos que saber que todo lo que tiene vida tiene procesos, tiene cambios, y hay que conocer los tiempos, hay que conocer los ciclos y las temporadas de Dios sobre nuestra vida. Y ahora, quiero que me escuche bien, porque esto lo tiene que tener siempre bien en mente. Todo día tiene una noche. Porque dice la Biblia: aquel día cuando llegó la noche. Así que todo día tiene una noche y toda noche tiene un día. ¿Alguien me sigue? Y lo que le quiero decir con esto es que si todo día tiene una noche, quizá el día significa la luz, lo próspero, lo bueno, donde las cosas buenas pasan. Cuando hablamos de la noche, hablamos de tinieblas, hablamos del momento oscuro. Es mucho más peligroso salir de noche que salir de día. Lo que le quiero decir es que todo día tiene una noche. Y quizá usted esté viviendo esa noche, esté viviendo ese momento difícil, ese momento donde las cosas no salen, ese momento donde parece que todo está en contra. Quizá esté viviendo esa noche o quizá esté viviendo un día. Y la Biblia nos habla de que nos preparemos para que cuando venga el día malo estemos firmes. Por eso lo que le quiero decir es que tenemos que estar preparados, porque todo día tiene una noche y toda noche tiene un día. Si usted está viviendo la noche, el momento difícil, el momento malo, el momento donde las cosas no le salen, donde las cuentas 2 y 2 no le dan 4, el momento donde las puertas se cierran, o el momento donde quizá emprende cosas y no las saca, o el momento de dolor, momento de tristeza, el momento de soledad, el momento donde las cosas no le salen bien. Yo vengo a decirle en esta noche que si usted está pasando por esa noche, no se preocupe, porque esa noche va a tener un día. Esa noche va a tener un día, lo que significa que ese momento que está pasando no es eterno, ese momento es temporal, y todo día tiene una noche y toda noche tiene un día. Para los que están pasando esa noche, no te preocupes, porque el alba está a punto de salir, los rayos de sol están a punto de matar a las tinieblas, y esa noche va a pasar de tu vida. ¿Usted lo cree? ¿Le puede dar un aplauso fuerte a Dios? Ahora, esto es lo que quiero ponerle rapidito. Todo día tiene una noche, toda noche tiene un día. Lo que significa que en la vida siempre hay cambios. Constantemente hay cambios. Hay cambios drásticos, forzados, crueles en la vida. Y tenemos que saber cuál es el día o la noche, en conclusión, cuál es el tiempo que estamos viviendo. Porque si no entramos en los tiempos de Dios, si no sabemos discernir los tiempos, vamos a estar siempre como perdidos. A veces nos podemos estancar en lo bueno y perder lo mejor. O a veces nos estancamos en lo malo y perdemos lo bueno. Entonces no es siempre dolor, no siempre pecado, no siempre son miedos, no siempre son límites, no siempre todo nos va a salir mal. Usted tiene que conocer los tiempos para poder entrar en los cambios. Levante su mano conmigo y diga: tengo que conocer los tiempos para entrar en los cambios. Porque si usted no conoce los tiempos, siempre va a estar ahí. Pero el tiempo es constantemente.
Los cambios son constantemente dentro del tiempo. No podemos permanecer estáticos, viviendo siempre lo mismo, porque resulta monótono. Lo viejo tiene que dar lugar a lo nuevo. En lo físico hay constantemente cambios y en lo espiritual los cambios son necesarios. Quiero darle algo para que usted lo tenga en mente siempre. Levante su mano conmigo y haga esta declaración. Diga, los principios de Dios son inmutables, pero todo lo demás cambia. Lo que significa que en su vida va a haber cambios, quiera o no. De la misma manera que hay cambios físicos, en su vida va a ser un constante cambio. Y usted tiene que fluir con el cambio. Porque si no conoce los tiempos, si no fluye con el cambio, se va a quedar estancado. Se va a quedar en el mismo lugar, se va a quedar fuera de juego. Es como alguien que sabe informática. Tiene que ir con los tiempos. Porque quizá hace 3 años era el mejor informático, pero si no conoce los nuevos programas, los nuevos tiempos, y eso cambia constantemente. Si no está al día y va fluyendo con los tiempos, el que era el primero ahora se convierte en alguien descatalogado, porque ya no sabe lo nuevo. Y en el espíritu es igual. Tenemos que estar fluyendo constantemente, saber cuáles son los tiempos de Dios, los relojes de Dios, porque si sabemos cuáles son los tiempos de Dios, el reloj de Dios, vamos a fluir con el tiempo y vamos a estar en el lugar que Dios quiere, cuando Él quiere. ¿Alguien me escucha? Lo he predicado mucho. El cronos es el tiempo lineal y dentro del cronos hay un kairos, que también significa tiempo, pero significa tiempo oportuno de Dios. Y usted tiene que fluir con esos tiempos. Saben que Jesús era consciente de un calendario divino, no consciente solo del calendario terrenal, sino del calendario divino. Y Juan capítulo 7, verso 6, Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Él sabía que había un tiempo que tenía que llegar. Juan capítulo 12, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No se está refiriendo a una hora de reloj. No está hablando de un tiempo cronos. Está hablando de un tiempo kairos, del tiempo oportuno de Dios. Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y en Juan capítulo 17, verso 1, Jesús hace una oración y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Él era consciente de un calendario divino. ¿Me están escuchando? Entonces, yo no sé cuál es el tiempo, cómo lo programas y cómo lo planificas. Tienes que planificar tu tiempo, ¿verdad, Pedro? Cuando alguien trabaja, sabe que tiene que planificar su tiempo. ¿A qué hora entra? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Sí o no? Y si alguien es más que un trabajo, que dentro del trabajo tiene que planificar horas en diferentes labores, lo tiene que planificar y eso es bueno. Pero de la misma manera tenemos que saber cuál es el reloj de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos quiere en un lugar, cuando Dios nos quiere en otro lugar. Cuando tenemos que fluir con los cambios que Dios trae en nuestra vida. Porque no podemos pasar todo el tiempo en derrota. No podemos pasar todo el tiempo en luto. No podemos pasar todo el tiempo en rechazo. No podemos pasar todo el tiempo siendo un nuevo creyente. No podemos pasar todo el tiempo siendo un líder de casa de paz. No podemos pasar todo el tiempo siendo un mentor. No podemos pasar... No, porque hay diferentes cambios y tenemos que fluir con los tiempos y con los cambios de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Por eso David tuvo un tiempo de ser el que cuidaba las ovejas de su padre. Pero después hubo un tiempo, una hora marcada por Dios, donde tiene que salir a derrotar a Goliat. Hay un tiempo que tiene que salir y huir de Saúl, pero hay un tiempo que tiene que pelear y tomar las riendas del reinado de Israel. Porque eran los tiempos marcados por Dios y el tiempo y los calendarios divinos.
¿Sabe qué? Hay gente que no hace frente a su calendario divino, porque lleva 10 años, 15 años en la iglesia y está en el mismo lugar. Y la culpa no es de nadie. La culpa es que si usted no se presenta a la hora que Dios le marca, usted no está en el momento que Dios le quiere, usted no avanza con los cambios, entonces se va a estancar. ¿Alguien me escucha? Cuando hablamos de entrar en el Cairo de Dios en una nueva temporada, estamos hablando de tiempos oportunos, de puertas abiertas, de tiempos de crecimiento, de multiplicación. Cada nivel de crecimiento requiere una transición y cada transición requiere tiempos de cambio. ¿Están escuchando? Porque si usted está en un lugar y tiene que ir a otro lugar de más crecimiento, eso requiere una transición. Y cuando usted va a avanzar en la transición requiere cambios. Levante su mano conmigo y diga cambios. No, dígalo, diga cambios. No importa lo que haya hecho el año pasado. No importa cuántos años llevo yo de ministerio y lo que hemos hecho hasta este año que es 2019, ya está muriendo. En el 2020, como hablaba el pastor Pedrito, algo profético sin él saberlo salió de su boca, que es algo que yo estoy hablando con Dios, porque este 2020 no puede ser como el 2019, no puedo predicar igual, no puedo hacer las mismas cosas, no puedo tener la misma extensión, no voy a tener las mismas conexiones, no voy a tener la misma ambición. ¿Saben por qué? Porque hay un calendario divino y hay una transición que requiere cambios. Y el Espíritu de Dios viene en esta noche a decirle, hay cambios sobre tu vida, cambios sobre tu matrimonio, cambios sobre tu familia, cambios sobre tu economía. ¿Habrá alguien que está preparado para entrar en una transición? ¿Habrá alguien que está preparado para cambio? Vamos, dile a la persona que tiene a su lado, cambia, entra en una transición y cambia. La verdadera transición es un cambio interno. Un cambio de mentalidad. Lo que marca hasta dónde vas a llegar es cuánto has sido transformado interiormente. Ponerte una chaqueta y una corbata. Venir con una Biblia de 5x4 a la iglesia. No te va a producir ningún cambio. Porque solo es externo. Y no podrás avanzar hasta tu próximo nivel si no hay cambios internos en tu modo de pensar, en tu modo de sentir, en tu modo de obedecer a Dios. Porque los verdaderos y perdurables cambios son internos y no externos. O lo diré de otra cosa, los cambios exteriores, escuche, solo duran hasta que se manifiesta lo interior. ¿Te has visto a gente que dice, no se le veo cambiado, parece que ha cambiado? Pero cuando se manifiesta lo interior, porque no cambió, sigue siendo el mismo. Porque los cambios exteriores solo duran hasta que se manifiesta lo interior. ¿Ok? Así que Jesús, y ahora vamos, estuvieron todo el día sirviendo. Allí se hicieron las multiplicaciones, estuvieron todo el día sirviendo. Y ahora le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Montar en la barca y pasemos al otro lado. Esa palabra de pasemos al otro lado no fue dirigida a las multitudes. A las multitudes se les ministró, se le oró, se le echó fuera demonios, se les dio de comer. A los que les dijo Jesús, pasemos al otro lado, no fue a las multitudes, sino a sus discípulos. Porque solo los que son discípulos son los que pueden pasar al otro lado. Solo los que han entrado en un sistema de Dios, de responsabilidad, de compromiso y de sacrificio, son los que Dios demanda que pasen al otro lado. Las iglesias no funcionan con multitudes. Las iglesias funcionan con hijos, funcionan con discípulos. Usted sabe cómo son las multitudes. De momento viene una visita y la iglesia se llena a rebosar. De momento hay un momento de emoción y todo el mundo quiere que lo adorar. Pero cuando viene el momento difícil, cuando vienen las sacudidas, solo se quedan en la casa los que son hijos, los que son discípulos y los que tienen compromiso. A la hora de servir,
miles de manos se levantan, pero a la hora de venir a servir, solo un puñado de gente que es comprometida es la que viene a la iglesia. Y Dios le dice a esa gente, pasemos al otro lado, porque la demanda de Dios no es para simpatizantes, la demanda de Dios no es para domingueros, la demanda de Dios es para hijos, es para discípulos, es para que saben lo que tienen claro. Para eso es la demanda de Dios. Habrá discípulos aquí en esta noche, habrá hijos de esta casa en esta noche, que Dios les dice, pasemos al otro lado. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Solo me quedan 7 minutos. Ya no voy a dar más. Las multitudes no pasan al otro lado. Vamos, díselo al que tienes a tu lado. Las multitudes no pasan al otro lado. Solo los discípulos, los hijos de la casa, los comprometidos. ¿Y quién son los discípulos? Pues los que tienen un líder, los que tienen un mentor, los que están bajo autoridad. Ah, es que yo no quiero mentor, y yo no quiero líder, y yo no quiero estar bajo autoridad, porque yo sirvo a Dios y voy por libre. Bueno, pues tú no puedes pasar al otro lado, porque esa palabra solo es para los discípulos, los que tienen líder, los que tienen mentor, los que están comprometidos y los que son capaces de obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Sí o no? Se puede ser multitud, se puede venir cuando uno quiera a la iglesia, puede evitar el compromiso, pero esto te dejará fuera de tu propósito y de tu promoción divina. Porque sin compromiso, sin consagración, sin obediencia y sin muerte al yo, usted no puede pasar al próximo nivel, ni puede entrar en los nuevos kairos o temporadas de Dios. ¿Me está escuchando de verdad? Y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Yo le quiero hacer una pregunta de corazón, sin emoción. No solo al corazón, o mejor dicho, a las emociones, sino al intelecto. ¿Usted quiere pasar al otro lado? Solo 3. ¿Usted quiere pasar al otro lado? ¿Usted quiere pasar de nivel? ¿Quiere que en su vida haya cambios? Eso requiere compromiso. Y eso requiere pasar tormentas. Porque cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado, la Biblia dice que se levantó una tormenta. Siempre que usted quiere pasar de nivel, óigalo bien, siempre que usted quiera pasar de nivel, lo que le da autenticidad de que va a pasar de nivel, es que siempre se va a levantar una tormenta cuando usted quiera pasar de nivel. Pastor, ¿y cómo sé yo que esto es de Dios? Porque siempre se va a levantar una tormenta. Porque el enemigo, cuando sabe que estás en lo correcto, el enemigo cuando sabe que Dios te va a pasar de nivel, los demonios dicen, a ver, no podemos dejar a este muchacho, no podemos dejar a esta mujer, no podemos dejar este matrimonio, porque si en el nivel que están ya nos están haciendo la guerra, cuando Dios les lleve al próximo nivel, quizás serán los nuevos apóstoles, o los nuevos pastores, o los nuevos líderes que Dios lo va a levantar. Levántenme tormentas, pónganme a Goliat en el camino, tiren las mayores tentaciones que tengan, pero que no pasen, que no pasen. Y cuando usted está, se va a levantar la tormenta, se van a levantar los demonios, se van a levantar la familia, se va a levantar el desánimo, pero eso no es otra cosa que la dirección de Dios para decirte que estás en lo correcto. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Pastor, lo he oído muchas veces, pastor, es que cuanto más oro, cuanto más quiero ponerme bien, cuanto más quiero pasar de nivel, más se levanta el diablo. Bienvenido al club, porque estás en el lugar correcto, estás en el camino y en la dirección marcada por Dios. ¿Usted se cree que si usted se equivoca las cosas le van a ir bien? Lo voy a aclarar, al revés, que si usted se equivoca, el diablo le va a hacer la guerra para que se dé la vuelta. Dejarlo, porque no va a ir al otro lado, está en dirección contraria.
Por eso escuche, ¿sabe cómo se pierde la gente del propósito de Dios? Porque parece que todo le va bien. Pastor, estoy en la iglesia, pero me salió un negocio, me salió esto, me salió lo otro. Me va todo muy bien, pero no puedo venir a la iglesia, no puedo tener compromiso, no puedo hacerme cargo de las cosas que tenía. Tengo que soltar, que soltar, que soltar. Y no hay impedimento. Y no hay demonios que se levantan. Y no hay gigantes que pelean. No, entonces no estás en lo correcto. Levante su mano conmigo y diga, antes de la promoción, dígalo fuerte, antes de la promoción se va a levantar una tormenta. Por eso Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y cuando les dice pasemos al otro lado, la Biblia dice que se levanta una tormenta. No sé cuál puede ser tu tormenta. No sé cuál va a ser tu problema. Ahora, escuche. Lo que sí sé es que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y con Jesús se levantan tormentas y sin Jesús también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor? Mucha. Porque si Dios te ha dicho, pasemos al otro lado, aunque se levanten tormentas, vas a pasar. La diferencia es que si no tienes a Jesús y se levantan tormentas, posiblemente no puedas pasar. Pero si Dios está con nosotros, aunque se levanten tormentas, si Él ha dicho que pasamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Mira lo que le voy a decir. Jesús no dijo no vais a tener tormentas. Jesús le dijo pasemos al otro lado, porque precisamente muchas de las tormentas son el resultado de una palabra divina. Jesús no te va a librar de la tormenta, te va a librar en la tormenta. Jesús no libró a Sadrat, Mesot y Abed-Nego del horno de fuego, pero los libró en el horno de fuego. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué es más milagroso? ¿Librarte de o librarte en? Porque si los hubiera librado del horno de fuego, porque hubiera tocado el corazón del rey o porque alguien hubiera dicho, no los metáis. Bueno, está bien, pero ¿dónde está el milagro? Sí fue un milagro, porque a lo mejor Dios intervino, pero que como muy oculto. Pero donde realmente nos posicionamos como hombres de Dios y como mujeres de Dios, y donde le damos la gloria a Dios hasta lo sumo, es cuando no nos libra de la tormenta, pero nos libra de la tormenta. Porque la Biblia dice que se levantaron las olas y en medio de la tormenta que la estaban pasando, todos tuvieron miedo. Señor, levántate que perecemos. Y Jesús dice que puesto en pie, reprendió los vientos y reprendió los mares. Y uno al otro le decían, ¿pero quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Sabe qué? Todavía no conocemos quién es Dios. Porque a veces nos asusta el colmillo de un falso león. A veces nos asusta una enfermedad. Nos asusta una mala noticia. Nos asusta un proceso malo. Pero en medio de la prueba, Dios te va a librar para que tú tengas que decir quién es este. Que aún los vientos y los mares le obedecen. Ese es el Dios que tú tienes. El gran yo soy. El Elohim, el Adonai. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, ¿cómo es tu Dios? No oigo nada. ¿Cómo es tu Dios? Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Levante su mano conmigo. Cierre tus ojos por un segundo y di conmigo, a veces Dios no nos libra
de la prueba, pero nos libra en medio de la prueba. ¿Sabe cuántas veces Dios me ha librado en medio de la prueba? En medio de la prueba. Cuando otros han dicho, ay, lo que le pasó, se muere, no levanta cabeza, imposible. Y estás aquí porque Él es quien levanta tu cabeza. Le pasó eso, no lo va a superar. Lo superaste porque en medio de la prueba Dios estuvo contigo. Me encanta que Dios libre de la prueba. Pero es apasionante ver cómo Dios te libra en medio de la prueba. Los echaron a los tres. Y en medio de la prueba, el horno de fuego no quemó, ni siquiera dice la Biblia que sus ropas olían a humo. Ese es el Dios que tenemos. Si Dios no nos libra en la prueba, si no nos libra de la prueba, nos va a librar en medio de la prueba. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Mire, las personas motivadas no hablan de dónde vienen. Las personas motivadas hablan de dónde van. Porque cuando uno tiene a Dios y cuando tiene una palabra de Dios, crucemos al otro lado. La gente motivada y que tiene dirección de Dios habla dónde va. No digo que sea malo que cuentes tu testimonio, es bueno, pero no hablo de eso. Hablo que constantemente la gente que no es motivada habla de lo que le pasó y cómo viví y lo que me hicieron y estas heridas y lo otro, y constantemente es una repetición de lo que le pasó y lo que le pasó y lo que le pasó. Pero ¿dónde vas? ¿Por qué no hablas de dónde vas? Porque no tienes dirección, porque no tienes motivación, porque no tienes planes, porque no tienes metas. Pero la persona motivada no habla tanto de dónde viene, habla más de hacia dónde va. Tienes que dibujar la palabra de Dios como un mapa para ir al otro lado. Es obvio que subieron al bote para pasar al otro lado, pero en medio de la dificultad tienes que hablar de dónde vas. Si Dios ha dicho que vamos a ir al otro lado, vamos a ir al otro lado. Si Dios ha prometido que Dios nos va a llevar a ser una iglesia de multitudes, seremos una iglesia de multitudes. Si Dios ha prometido que nos va a dar un templo glorioso en la ciudad, ahí es donde vamos. Vamos al otro lado, en medio de tormentas, pero creyéndole a Dios. Si Dios te ha prometido que arreglará tu matrimonio, que arreglará tus finanzas, si Dios te ha dado un sueño, habla de a dónde vas. Motívate por lo que Dios te ha dado. Haz un mapa con la palabra de Dios y pon rumbo a las promesas de Dios. ¿Y sabes qué? Cada vez que Dios te suelta una palabra, óyelo bien y aplícalo. Cada vez que Dios te da una palabra es una promesa. Y cada vez que Dios te da una palabra, Satanás viene a darte la opuesta. Porque cada vez que tú dices voy a ir al otro lado, el diablo te va a venir a decir no vas a poder, vete para atrás. No vas a llegar, vete para atrás. Cada vez que Dios te da una palabra, el diablo te viene a poner otra. ¿Cuántas veces Dios ha dicho te voy a levantar, te voy a usar en las naciones, te voy a prosperar, voy a hacer de ti algo grande? Y automáticamente, después de recibir esa palabra, viene Satanás a darte otra palabra. No te conocen, por eso te lo han dicho. Es muy difícil, no vas a llegar. Ya la edad que tienes no estás para eso. Y siempre que Dios suelta una palabra, el diablo viene para darte la segunda palabra. Y cada vez que Dios te habla de prosperidad, el diablo te dice que vas a perder el trabajo, que no tienes para llegar a fin de mes y que va a ser imposible. Así que la primera palabra es de Dios, la segunda palabra es del diablo. Pero cuando alguien te venga a decir no vales, no sirves, no eres, no vas a llegar, nadie te quiere, dile diablo, ya llegaste tarde, porque Dios me ha dicho que soy la luz del mundo, Dios me ha dicho que voy a prosperar, Dios me ha dicho que me amó y me amó hasta lo sumo. La segunda palabra del diablo, vamos a creerle a la primera palabra, y si Dios ha dicho que vas a llegar al otro lado, levántate, créele a Dios, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir.
Y voy a terminar con esto. ¿Sabe que hay 3 niveles de fe en las personas motivadas? El primer nivel de fe es la fe de semilla. Te sirve para aprender a pedirle a Dios por tus necesidades. Y cuando venimos como nuevos creyentes con la fe de semilla, aprendemos a orar. Señor, ayúdame, bendíceme, sácame de este problema, libérame de mis cargas. Y eso no es malo, es bueno, porque es la primera fe como semilla. Cuando ya vamos siendo más maduros, entonces tenemos fe para atravesar tormentas. Es la fe que funciona como un árbol. Es el segundo nivel de fe. Es como enfrento mis problemas. Fe para pasar crisis. Porque las crisis no vienen explicadas. Primero es la experiencia y después es la enseñanza. O sea, la experiencia siempre viene después de la prueba. Nunca viene antes. Usted no puede leer un libro de experiencias, cómo pasar una prueba y pasarla, porque no funciona así. Primero usted pasa la prueba y entonces adquiere experiencia. ¿Sí o no? Usted tiene, para hacer cualquier trabajo, tiene que tener la experiencia de hacerlo y después es cuando ya tiene la enseñanza. Y entonces el segundo nivel es la fe de tormenta. Y en esa fe de tormenta son las cosas que vamos pasando. La crisis nos hace sabios. En la crisis nunca le podemos pedir a Dios que pasen las cosas rápidas. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos haga fuertes para saber entender qué es la sabiduría que está escondida en cada crisis. Porque cada crisis que usted pasa le hace más maduro y le hace tener más experiencia. Y número 3 es la fe de conquista. Porque José tuvo fe para tener un sueño. Después José tuvo fe para soportar la crisis. Pero después José tuvo fe para conquistar Egipto. ¿Alguien me está escuchando? No se trata solo de tener fe para pedir cosas a Dios. Tenemos que tener fe para soportar los problemas. Pero no podemos quedarnos solo en la fe para soportar problemas. Porque hay gente que solo se queda con la fe de soportar problemas. Tenemos que tener fe para conquistar todo lo que Dios ha dicho que podemos conquistar. Fe para pisar la tierra prometida, fe para llegar al otro lado, fe para que Dios, si quiere hacer de ti un pastor, un apóstol, un empresario, un líder de liberación o de guerra espiritual o lo que quiera hacer, usted tiene que tener fe para conquistar todo lo que Dios ha prometido para su vida. Den un aplauso fuerte a Dios. Y sí que termino con esto. Si Dios te ha dicho que vas a llegar al otro lado, yo te aseguro que llegarás. Me apasiona a Dios, porque cuando Dios dice algo y nosotros nos mantenemos en lo que Dios ha dicho, no importa lo que se dé. No importa lo que cambie el mundo, no importa lo difícil que parezca el lugar y la situación que estamos viviendo. Si Dios te ha prometido algo y te mantienes firme en la promesa de Dios, si Dios te ha dicho que vas a llegar al otro lado, vas a llegar y lo vas a conseguir. Por eso estamos a punto de cruzar un tiempo cronos. Estamos a punto de pasar a un año nuevo. Y siempre que vienen años nuevos, vienen ciclos y vienen cambios. Y Dios te ha dicho, vas a pasar a este año y vas a pasar a un nuevo nivel. ¿Sabe lo que había detrás de la tormenta? Había un endemoniado. Y detrás de la tormenta había una promoción divina para que el reino de Dios se extendiera. Aquel endemoniado, el gadareno, fue liberado de demonios. Y dice la Biblia que él predicó en Decápolis, en 10 ciudades. Por eso es que el enemigo no quería que pasaran al otro lado, porque en el otro lado había un territorio de expansión,
En el otro lado había provisión, en el otro lado había extensión, había gloria, había bendición. Y siempre que hay algo al otro lado, el enemigo te va a decir: no puedes llegar, no puedes pasar, detente, ya has crecido suficiente. ¿Para qué más compromiso? ¿Para qué otro nivel? ¿Para qué más tiempo? Disfruta de otra manera. Pero en esta noche yo vengo a decirte que en el 2020 es el otro lado, que Dios nos está esperando para darnos promoción, para darnos gloria y para darnos bendición. Habrá alguien que quiere pasar al otro lado. Habrá alguien que quiera responder en esta noche y que diga: si Dios ha dicho que voy al otro lado, voy al otro